Hola, me presento, mi nombre es Berenice Cervantes y el día de hoy les traigo un tema de suma relevancia para lo que es el derecho civil, y es que hablaremos acerca de las fuentes de las obligaciones y nos encontramos con 6 de ellas y que a continuación iremos desglosando poco a poco. La primera fuente con la que nos encontramos es el convenio y el contrato. El contrato es un convenio en el cual surge un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con el objeto de modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y el convenio es un acuerdo de dos o más voluntades con la finalidad de crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, lo cual le da origen al contrato. Y del convenio es donde nace el contrato, es decir, estas dos van de la mano y se caracterizan por ser un acto bilateral, ya que para que se celebre el convenio y el contrato deben existir la manifestación de las voluntades de ambas partes. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble es bilateral porque participan dos personas, las cuales están manifestando sus voluntades. Otra fuente que tenemos es la declaración unilateral de la voluntad, y aquí las partes son libres para crear los contratos que ellos deseen. Esto conforme al principio de la autonomía de la voluntad en los contratos civiles. Estas fuentes se caracterizan por el poder que tiene de manifestarse en las ofertas al público. En palabras más simples, podemos decir que toda persona es capaz de obligarse por su simple declaración de voluntad, siempre y cuando se trate de una obligación lícita y posible, evidentemente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona que ofrece al público la venta de algún objeto por cierto precio, ¿no? Y hasta que alguien acepte esa oferta es que se va a celebrar ese contrato. Por otro lado, tenemos el enriquecimiento sin causa, también conocido como enriquecimiento injusto. Se trata de que una persona obtiene un beneficio económico a costa de otro, es decir, se va a enriquecer a costa de otra persona. Y esta se caracteriza por el hecho de que debe de producir el enriquecimiento de una persona, ya sea adquiriendo nuevos beneficios o servicios, pero empobrece a otras, al igual que no exista una causa que justifique el enriquecimiento ni el empobrecimiento. Un ejemplo es como una escritora que publicó una novela y esta se lleva a la pantalla grande y no le dan las regalías que ella merece por esa novela. Es decir, otra persona se está enriqueciendo a costa de su trabajo. Ahora nos encontramos con la gestión de negocios. Y aquí se trata de una figura jurídica que se produce cuando una persona se encarga de los negocios de otra sin mandato, y esta consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y obligación legal en los asuntos de otra, con el propósito altruista de evitarle daños o de producirle beneficios, y se caracteriza por una intromisión intencional o espontánea, así como el actuar por los intereses del dueño del negocio. Un ejemplo claro de esto pueden ser los contratos o las deudas financieras. Mientras tanto, tenemos a los hechos ilícitos, que son lo contrario a la moral y las buenas costumbres, es decir, aquel sujeto que obre ilícitamente contra las buenas costumbres, pero para que este hecho se considere una fuente de la obligación debe de tener ciertos elementos, como lo es la conducta del sujeto, que haya antijuricidad en la acción, que se genere un daño en el ámbito jurídico a un tercero y que exista el nexo causal. Estas se caracterizan por ser un acto antijurídico totalmente, ya que tiene como objetivo el contradecir las normas y las costumbres. Un ejemplo es que alguien asalte a una persona. Esto es algo totalmente antijurídico y obviamente tiene consecuencias como el ir a la cárcel o la reparación de los daños que ha provocado. Y por último tenemos a la responsabilidad objetiva, que es una de las fuentes de las obligaciones en el derecho, que se activa cuando una persona causa daño, independientemente de que haya actuado de manera ilícita o negligente. Se caracteriza por atribuir la responsabilidad por el riesgo de la actividad, independientemente de que la culpa del agente imponga la reparación de daños, incluso si se trata de actos legales y normales. Por decir un ejemplo muy sencillo, es como si un perro se escapa de una casa y muerde a alguien. El dueño evidentemente debe de indemnizar al afectado, aunque no sea culpable del hecho. Espero que les haya gustado este video y les haya quedado un poco más claro lo que son las fuentes de las obligaciones.